Pues bienvenidos, queridos oyentes, al programa de HM Radio. Punto de apoyo, ¿no, Juan Manuel? Exacto, ¿Estás de acuerdo con apoyo, el nombre del programa? Perfecto, no te has equivocado. Pues nada, vamos a tocar un tema que últimamente pues ha estado ahí en primer plano en toda España y especialmente aquí en la zona donde habitamos, en el norte, que es una de las manifestaciones de los atentados contra libertades fundamentales y lógicamente una de nuestras pasiones y, si quieren, pues nuestra obligación como seres humanos agradecidos y que sabemos valorar lo que otros han conseguido para nosotros, pues es esta amor a la libertad y denunciar los ataques que sufre por parte del poder, de los poderosos, de los que mandan, de los que tienen en sus manos los medios económicos, pero no tienen la razón. Y hay mucha gente muy confundida, claro, lógicamente se están sembrando calumnias, ideas equivocadas y hace falta traer a nuestros micrófonos pues ideas claras para que la gente no acabe pincando el anzuelo que le están tendiendo de una manera artera, como digo, desde los medios de comunicación, desde el gobierno en concreto. Este ataque a la libertad que supone, estoy hablando de que se está atacando la libertad de los padres a decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos, que es una cuestión tan elemental que hasta da vergüenza que en una sociedad no se reconozca, hablar del tema no se defienda, ¿no? Es decir, cuando uno reflexiona y piensa que vive en una sociedad donde no se respeta este derecho, como digo, esencial, pues que los padres sean los responsables de qué tipo de educación desean porque la consideran la mejor para sus hijos. Esto que parece que es una verdad de perogrullo, algo que todo el mundo comparte, algo que nadie, sea de izquierdas o de derechas, debería poner en tela de juicio, pues nos encontramos con que no es así. Y no solo eso, sino que el anterior gobierno sacó una ley, ¿no? Sacó una ley hace un año que plasmó en una ley orgánica en la que se apoya ahora al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice que el subvencionar colegios que separan la educación en educación para niños y educación para niñas, pues no es legal, dice el Tribunal Supremo, dice que es legal, menos mal, pero que no se le puede subvencionar porque va en contra de una ley inocua, injusta, absurda, que como tantas otras leyes la anterior administración estableció como uno de los pilares de su proyecto de ingeniería social, de transformar la sociedad, pues que se creían los creadores del hombre. Hasta ahora toda la historia del hombre para ellos no servía de nada. Llegó un tal Zapatero al poder y, asesorado por pensadores siniestros en la sombra, pues dijo que no, que él conocía la verdad sobre el hombre. Incluso se atrevió a jugar con la frase de Jesucristo: la verdad os hará libres, invirtiéndola, diciendo que la libertad os hará verdaderos. Una estupidez de tamaño natural que, claro, como que venía no podía ser de otro calibre, de otro calificativo, pues una ocurrencia estúpida de un hombre, una cuestión uno de los grandes, ideológica nada más, uno de los grandes enemigos de la libertad, ¿no? Pues uno de los que están desenmascarando, uno de los pensadores que están desenmascarando este ataque a la libertad en España, con artículos pues muy claros sobre el tema, es Juan Manuel de Prada, un afamado y conocido escritor y pensador, que es de los pocos que no tienen empacho en defender la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la religión, es decir, todas esas verdades que actualmente no se llevan y que están incluso atacadas, ya no solo que no estén de moda, sino que están claramente atacadas.
Bueno, pues Juan Manuel de Prada escribe un artículo sobre este tema que a mí me gustaría que comentáramos, porque además Juan Manuel es un experto educador, tiene mucha experiencia en el tema de la educación y tienes muchas cosas que aportar al tema. Es que de 50 años que es lo que lo figura en unos papelitos que me han dado después de mi jubilación, de los 50 años, 30 fueron de educación diferenciada, o sea, con chicos solamente, porque las chicas estaban a cargo de las maestras. Solamente en los últimos años, 20, los otros 20 fueron de... Pues creo que van a intentar quitaros la pensión de jubilación a los que educasteis de esa manera. Ten cuidado. No, desde luego sí que nos la van a bajar, pero vamos. Pero no es por eso, ¿no? No, creo que no. Bueno, pero todo llegará. Pero ahora está en este momento, además, bueno, el ministro actual lo tenemos a nuestro favor, ¿no? A favor, quiero decir, de la educación diferenciada. Sí. Pero lo que yo puedo asegurar, frente a cualquiera que venga por ahí, sin acudir a cosas raras, ¿no?, de este mundo, es que los niños y las niñas son diferentes, y especialmente en la edad de los 6 años a los 18, donde tienen unas condiciones que son completamente distintas. Pero esto comprobado durante 30 años. Unas condiciones, un grado de maduración, ¿no? Pero es lo que técnicamente... la diferencia es como de 2 años. O sea, que es que... En eso se basa principalmente la educación diferente. Claro, pero si es que además esto, si no... Es que la gente ahora de momento está... el que defiende esto está pensando que es una manía, una obsesión, unas razones ocultas. Bueno, están intentando decir que son cuestiones de la religión, de ciertos grupos educativos que se basan su ideario en la religión cristiana, como es el Opus Dei, como es algunas otras instituciones de la Iglesia que tienen colegios de este tipo. Pero hace falta estar muy ciego para ver que no son solo las instituciones eclesiásticas, que son instituciones totalmente laicas, como son los colegios en Inglaterra, donde hay un porcentaje altísimo de colegios. En Alemania, donde hay Suiza, bofetadas por conseguir una plaza en este tipo de colegios. Porque, como tú bien dices, quienes están claramente obsesionados ideológicamente y negando la realidad son la oposición, digamos. Claro, por motivos ideológicos, es decir, porque piensan que dejando libertad a los padres están contribuyendo o están permitiendo que se difunda una verdad que ellos consideran equivocada, porque ellos tienen la verdad esta del zapatero, ¿no? Es decir, la verdad sobre el hombre que quieren implantar a toda costa. Pero llevado además a todos los extremos, ¿no? Porque luego siguen también con esto, de que luego no existe el sexo ni las diferencias estas, sino que son de acuerdo con lo que hayas transmitido tú a través de la educación, pero es que además no es ni moderno ni siquiera progresista. Es decir, leía yo una tesis... Pero nunca... No leía la tesis entera, pero cayó en mis manos, rebuscando un poco literatura sobre esta cuestión, una tesis de una universitaria, una profesora de educación básica, que ha hecho una tesis sobre la educación diferenciada en México, ¿no? En México, si no recuerdo mal. Ya siento que no la haya traído porque he perdido la referencia, ¿no? Pero recuerdo que lo que ella decía es que si las mujeres quisieran de verdad lo que pregonan, que es la igualdad, que no haya diferencias, discriminaciones respecto al hombre, este no es el camino. El camino es buscar un tipo de educación específico para desarrollar plenamente todas las peculiaridades, facultades femeninas, porque esa es la forma de igualarse al hombre, de demostrar que sus capacidades no son inferiores. Sin embargo, la educación mixta, que ya veremos luego, es perfectamente lícita, que no estamos aquí diciendo que no sea lícita, pero lo que estamos pregonando y preconizando es la libertad de que quien quiera educar de este modo nadie le venga con pegas. Y luego que hay razones psicológicas que aconsejan, por eso, es decir, que entre los 6 y entre esos años, ¿no? Estamos centrándonos en que incluso para quienes pregonan
algunos grupos feministas que pregonan este impulso que debe haber para que no haya ningún tipo de discriminación entre sexos, que está muy bien en el plano teórico, dicho así nadie pone ninguna pega, lo que podemos poner pegas luego al cómo le ponemos patas a esta idea. Pues quienes pregonan eso están tirando piedras contra su tejado, atacando a la educación diferenciada, porque está demostrado que es en la que más rendimiento obtienen las chicas, quienes que están seriamente perjudicadas al igualarlas en edad en un mismo curso, porque su madurez, su capacidad de aprendizaje, su interés, sus aptitudes son distintas a unos chicos que le imponen como compañeros y que suponen una rémora para su rendimiento académico. Suponen una rémora. Pero es que además esto lo reconoce cualquiera que haya dado clase, porque yo los últimos 20 años son clases de matemáticas con chicos y chicas, ¿no? Uh-huh. Y las mayores figuras de las matemáticas en los cursos de 15, 16 años, 17 años, que es los que tenía yo, eran de las chicas. Uh-huh. O sea, yo no digo que los chicos aprobaban, pero las notas mejores, las más brillantes, eran las de las chicas, ¿no? Bueno, pues tú te imaginas, si le quitas esa rémora de ese grupo de compañeros masculinos que tienen otro ritmo, que tienen otra maduración, que tienen otros intereses. Sí, que luego se van a igualar, se van a igualar. Bueno, pero si es que nadie... Claro, es decir, si tú quieres que una persona compita luego en la edad adulta, sí. En igualdad de condiciones, un hombre y una mujer, compita por un puesto de trabajo, pues lo que tienes que procurar es que los dos hayan alcanzado su grado de máxima capacidad técnica y humana. En ese caso están en condiciones de competir, pero si estás limitando el desarrollo de alguna de sus peculiaridades, de su personalidad, pues estás ya impidiéndole eso. Y aquí las que están claramente perjudicadas son las chicas, con la educación mixta. Que hay otros que piensan, repito, para que nadie se le venga la idea de que esta es una idea que nosotros consideramos fundamental. La educación diferenciada no es que sea fundamental, es una opción válida, legítima, que nosotros tenemos argumentos para defenderla, y el que tenga argumentos para atacarla, que lo haga. Pero que nunca consideren algo ilegítimo, discriminatorio para el hombre o para la mujer esto, porque esa es la gran mentira. Y ese es el gran argumento que se pregona y que se escribe en los artículos. Se está discriminando. Con esa falacia se está llevando a los tribunales, a los centros que segregan a los alumnos por edad, por sexo, y algunos jueces que hacen un alarde de escaso rigor intelectual. Sí. Pues les han dado la razón. Lo que pasa es que a veces las razones no son esas solamente, porque la mayoría de las veces es cuestiones ideológicas solamente. Bueno, pero es que las tienen que disfrazar de algo, de algo. Lo que no van a decir es que odian a la cadena de colegios que por su ideario, además de diferenciar la educación por sexos, por motivos técnicos, además de coincide que son colegios que tienen un ideario cristiano, tienen un ideario católico, y eso es lo que les duele, no lo otro. Pero el argumento, por ejemplo, que utilizaban el otro día un alto político de España, era que observáramos eso, ¿no? Que miráramos a ver quiénes eran los que promocionaban ese tipo de educación. Claro. Pero entonces yo digo lo mismo, y si en vez de fijarte en eso, te fijas en quienes promocionan lo contrario, es que son los mismos siempre, es que es lo curioso. Mira, yo te puedo... Es izquierda pura. Te puedo asegurar, si la Asociación de Lesbianas y Transexuales montara un colegio de chicas solo, vamos, es que no había nadie que levantara la voz. Es que no levantaba la voz nadie. Y es que incluso como papanatas lo alabarían. Sí, seguramente. Porque detrás está la cuestión ideológica, como tú muy bien has dado. Es que no hay más. Y aquí lo que tenemos que es sosegar el debate y defenderlo con argumentos de tipo científico, porque es un argumento de tipo científico irrebatible, es la diferencia de maduración a una determinada edad entre chicos y chicas. Eso lo reconoce cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de psicología humana y del desarrollo humano. Y, como decimos, nosotros somos los más interesados en que los hombres
y las mujeres alcancen el máximo grado de perfeccionamiento técnico, humano, que sean capaces según sus capacidades. Y lo que no hay derecho es a que los adultos, por cuestiones ideológicas, estemos jugando con la educación de los jóvenes, porque estamos creando una sociedad de papanatas, estamos sembrando ideas equivocadas, que, bueno, una sociedad tan poco crítica como la actual, con el poder, tampoco crítica con los medios de comunicación mayoritarios, pues se traga lo que le echen, ¿no? Sí. Es que además en este momento empieza a ser difícil defender la postura esta, o sea, que quiere decir que se está... Difícil no, simplemente que no te van a escuchar, que te van a tachar pero automáticamente es que te van sellan a tachar de lo que son ellos. Es que lo que pasa es que yo cuando sales con alguien que defiende lo contrario, pues ya sabes quiénes son. Además, ¿cuál es la opinión? Además, aquí está muy clara la motivación ideológica de este ataque a los colegios de educación diferenciada, porque ya sabemos de dónde viene. Pues vienen de partidos de inspiración marxista. Pero vamos, y claramente... Pero siempre son los mismos, ¿eh? Bueno, por eso, es decir, que no viene nadie con argumentos técnicos a rebatir esto, vienen por cuestiones ideológicas. Son los únicos colegios que se escapan a su control ideológico, a su proyecto de ingeniería social. Es curioso. Mira, tú puedes defender esto porque lo demuestra. Yo lo he vivido durante los últimos 20 años, pero de forma clarísima, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los chicos y las chicas? No puedes, además, ya en otras cosas, no solamente en las matemáticas, que es en lo que yo me centraba, sino en la forma de dirigirte a ellas es completamente distinto. No admiten, no se puede hacer exactamente lo mismo a un chico que a una chica, porque no reaccionan exactamente igual. O sea, las reacciones son contrarias a la forma de llamar la atención, por ejemplo. Las reacciones son completamente distintas, ¿no? Y esto de ninguna manera quiere decir que sean... que sean inferiores. Que sean inferiores, nada, al contrario. Son distintos en algunos aspectos superiores a los hombres, en algunos aspectos de su psicología, mucho. Porque es así, porque no tenemos por qué... es que sería del género tonto y poco inteligente el reconocer que el sexo femenino en muchos aspectos, en muchas cuestiones, está mucho mejor dotado por la naturaleza, por Dios, que es el autor del género humano y del sexo. Y luego además descubriendo cómo a partir de los 16, 17, 18 años eso se va igualando. No, se va igualando, pero siempre hay diferencias. Sí, siempre habrá diferencias, habrá diferentes aptitudes, diferente sensibilidad. Que es la forma de dirigirse a ellos exactamente igual. Claro. En rendimiento quizá no. En rendimiento, pues el rendimiento dependerá de la educación técnica que hayan recibido, y si han recibido una educación en ningún caso limitada. Supone, si se ha hecho educación diferenciada como esto, que a cierto momento va a haber una gran diferencia a favor de al revés, chicos. Es decir, va a haber diferencia a favor de los chicos si hay una educación mixta que no permite una educación completa de las chicas. Exacto. Eso es lo que hay que preconizar. Pero yo porque no es así, es que es mera lógica. Si tú no dejas a las chicas desarrollarse adecuadamente durante su época de aprendizaje, cuando sean adultas van a tener un hándicap que no hubieran tenido si usted no hubiera sido un bárbaro ideólogo obcecado con una idea suya en contra de criterios científicos. No estamos hablando de criterios religiosos, señores que nos escuchan. No es para nada eso. Y la gente que está violentando la verdad de la naturaleza son quienes se oponen a esta diferencia esencial en muchísimos aspectos entre un sexo y otro. Pero yo lo que no acabo de entender, por ejemplo, es como son muchísimos años, claro. Hace 60 años, más de 60 años, 70 años, en 70 años estas eran las primeras nociones que uno recibía en cuanto a la psicología masculina y femenina, y te hablaba de estas diferencias hace 60 años. Y de repente ahora, yo no sé por qué, pero aparece esta furia salvaje que además pero es en España solamente. En Alemania o en Inglaterra
no ocurre esto, ¿eh? No, pero sí, la falta de... Los ataques a la libertad serán de otro tipo, pero también hay ataques a la libertad de los padres a querer qué tipo de educación quieren para sus hijos, que se lo pregunten en Estados Unidos a quienes están sufriendo las nefastas leyes de educación del Obama y verán que tendría muchas cosas que decir. Pero bueno, dice Juan Manuel de Prada que como a nadie se le escapa, ¿se le escapa a alguien de quien nos escuchan? Pues probablemente sí, pero él dice, como a nadie se le escapa, uno de los objetivos primordiales de estas leyes de intención puramente ideológica es la escuela diferenciada, a la que el pensamiento dominante juzga nefasta por postular que hombres y mujeres somos diferentes, algo que pone de los nervios a los ideólogos de género, que propugnan que la diferencia sexual entre el varón y la mujer no es una realidad innata propia del ser humano, sino algo y que solo existen géneros, es decir, roles sociales optativos en la conducta sexual del individuo. Pero la naturaleza evidencia que la fisiología de hombres y mujeres es distinta, como distintas también lo son nuestras psicologías. El sexo no presupone una capacidad intelectiva mayor o menor, pero configura nuestros métodos de aprendizaje, configura nuestros métodos y tiempos de aprendizaje. Y este camino del aprendizaje es distinto en hombres y mujeres. Esto es lo que la educación diferenciada constata. En aquellos países donde existe una tradición arraigada de escuela diferenciada, los colegios donde se alcanzan mayores logros educativos, donde el índice de fracaso escolar es menor y la preparación intelectual y humana de los alumnos más esmeradas, son invariablemente colegios de educación diferenciada. Esto es un dato que puede constatar cualquiera que no le guste la educación diferenciada. Mira, si no le gusta, tiene colegios mixtos y punto. Se los lleva usted allá a sus hijos y tranquilo, pero no deje de reconocer la realidad constatable que acabamos de leer y que en boca de Juan Manuel de Prada, que los logros más excelsos en cuanto a rendimiento educativo está demostrado en los países donde existe una tradición de escuela diferenciada, se logran en estos colegios y no en los colegios mixtos. Pero usted puede hacer de su capa un sayo. El caso es que el que defiende lo contrario, que estos días está apareciendo en la prensa de un famoso filósofo español que escribe mucho en los periódicos y que tiene un gran prestigio, pero es que afirma rotundamente que la educación diferenciada es el absurdo del siglo XXI. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, será filósofo, pero historiador no parece que conozca la historia del siglo XX, porque pero es que en el siglo es XX... un insulto a todo el que no piensa exactamente igual que él, ¿no? Que es lo que hacen los demás. Bueno, está muy claro que es un hecho incontrovertible que solo desde el prejuicio ideológico se puede negar, y punto. Es decir, señores que niegan esto, pues son ustedes unos ideólogos que tienen prejuicios respecto a la verdad, y punto. Y prefieren sus prejuicios a sus juicios, pero seguiremos machaconamente propagando la realidad, la verdad sobre la educación, que nosotros consideramos la más adecuada. Y por tanto, una patraña, las leyes que van en contra, y un atentado tremendo a la libertad el que se prive a los padres de esta libertad, porque son los depositarios del derecho a saber qué educación quieren para los hijos. ¿Y por qué insultar, por ejemplo, a un ministro actual que está reconociendo que esa ley hay que cambiarla y que hay que modificarla en estos días, y cada vez que abre la boca es que se lanzan sobre él como fieras corrupias, porque no están de acuerdo con esta el socialismo es tremendamente fanático e intolerante con la libertad. Y como es una ley que pretende corregir los ataques a la libertad que supuso la ley anterior, actualmente vigente, por desgracia, no lo toleran. Prefieren lo que sea, como demostraron cuando estuvieron en el poder. La economía, el bienestar material le importa un pimiento, se lo han cargado, han llevado al país a la ruina, pero han puesto en educación unas leyes ideológicamente acordes con su nefasta línea de pensamiento, que es nefasta para todos, es decir, que han puesto algo que está afectando a sus hijos, a todos los hijos y nietos de quienes nos están escuchando. Y
puede parecerles más o menos importante el tema de la educación diferenciada. A nosotros nos parece muy importante, pero como digo, y hemos repetido ya en 3 veces, si no recuerdo mal, a lo largo del programa, no se trata de intentar tampoco imponer la educación diferenciada, porque no, los padres saben lo que quieren, lo que hace falta es libertad para que haya opciones a las que acudir desde las diferentes sensibilidades, de los diferentes gustos, de las diferentes ideas de los padres, pero que no haya un gobierno que intente impedirlo. Y aquí, en nuestra pequeña comunidad, pues hay un gobierno que lo intentó impedir, y ahora, cuando alguien quiere corregirlos, como tú bien dices, se les lanzan a la yugular como fieras, porque si hay algo que no toleran, si hay algo que no tolera el socialismo, es la libertad. Y luego la tienen todo el día en la boca, la palabra libertad, ¿no? Es decir, pero vamos, yo creo que hace falta ser muy tonto para que no se le vea al plumero, ¿no? A todos los que están todo el día con la palabra libertad en la boca y que luego no toleran las leyes que defienden la libertad. Acabo el artículo leyendo: la ideología de género pretende que la escuela diferenciada atenta contra la igualdad de hombres y mujeres. Imbecilidad que igualmente podrían predicarse de los torneos de tenis o de los retretes públicos. Atentaría contra la igualdad si en las escuelas de niñas se impartiese un programa distinto al que se imparte en las de niños y se enfocase el futuro profesional de niños y niñas de forma divergente. Pero si los planes de estudio en las escuelas de niñas y niños son los mismos, ¿cómo puede sostenerse seriamente la patraña? La escuela diferenciada simplemente se opone a la ingeniería social que trata de negar la diferencia sexual como realidad inscrita en la naturaleza humana. Y es que la ideología de género es, antes que cualquier otra cosa, una maquinaria al servicio de la destrucción de la naturaleza humana. Esta y no otra es la razón por la que se ha propuesto acabar con la escuela diferenciada. Bueno, pues si están intentando destruir la naturaleza humana en base a una ideología errónea, tenemos la obligación de defendernos, porque pertenecemos a la naturaleza humana y quieren acabar con ella, consciente o inconscientemente. Algunos conscientemente, los ideólogos, los que están en la sombra, y luego inconscientemente los papanatas que no piensan y que se dedican simplemente a cumplir con las consignas del partido o del sindicato de turno, que les lleva, pues eso, a no pensar, simplemente a seguir participando del pesebre económico, pues a base de repetir los eslóganes que los ideólogos en la sombra han creado. Entre ellos, pues el recientemente fallecido Peces Barba, que fue una de las personas que más daño han hecho a este país y que hace poco le rendían un homenaje como padre de la Constitución. Pues es una de las personas más nefastas que ha habido en este país, porque todo este tema de Zapatero, que no tiene luces ni para la mitad de ello, pues lo mamaba del bueno de Peces Barba y un círculo no muy amplio de ideólogos de esa línea, ¿no? Que todavía está por ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo estás de tiempo? Se acaba el tiempo. Bueno, pues se acaba el tiempo. Invitamos a nuestros oyentes a que vamos a entrevistar luego en otro de nuestros programas, en Firmes en la Verdad, a un experto en estas cuestiones, que nos va a acabar de aclarar ideas, las que puedan haber quedado sin tocar en este nuestro programa de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta siempre.